call is now being recorded. Ok, muy bien. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, bienvenida, Jen. Esta es la sesión de humanidades, ¿no? El área de humanidades. Si tuvieron un poquito de tiempo para revisar la parte del temario, se darán cuenta que la mayor parte es filosofía, ¿no? O tiene que ver con conceptos filosóficos. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver principalmente el tema de la función teórica y social de la filosofía, ¿no? Hablando como una función teórica, pues obviamente la parte conceptual, la parte de definición de la filosofía y también la parte social, ¿no? La parte crítica que tiene la filosofía hacia la sociedad. Perfecto. Antes de pasar a estos temas, necesitamos aclarar ciertos conceptos que tenemos que tener como una pequeña idea, si no quizá una definición exacta, pero sí una pequeña idea de qué podrían ser, ¿no? Entonces, le voy a dar vuelta a mi ruletita, Jen, y me vas a decir cuando pare para ver en qué pregunta se para, ¿vale? Ok. Muy bien. Entonces, me parece que se integró alguien más. Hola, Fabiola, bienvenida. Estamos apenas iniciando. ¿Podrías ayudarnos a colocar tus datos, por favor, en lo que ya comenzamos, ¿vale? Entonces, pasamos primero contigo, Jen, y luego pasamos con Paola perdón, con Fabiola, y revisamos la parte de las preguntas, ¿no? Les comentaba que antes de ingresar de lleno al tema, tenemos que tener ciertos conceptos bastante, pues ya un poquito interiorizados, ¿no? Quizá una idea por ahí que tengamos, ¿vale? Entonces, me dices hasta dónde lo paro, ¿sale? ¿Bien? Ok, sí. Am, a ver. ¿Otra vez? ¿O ahí? Es que aquí A, va, volando, ¿eh? a ver otra vez. ¿En esa? ¿Otra vez? Muy bien. Vamos. Aquí va súper rápido, ¿eh? Yo sé que ustedes lo Ya. ven muy lento, Sí, se pero ve. aquí va que vuela. Ya, ya, a ver, ya. Ahí va. Muy bien. Entonces, vamos a primero responder esta pregunta entre todas. ¿Y me pueden decir qué es la filosofía, Jenny y Fabiola? ¿Qué noción tienen de lo que es la filosofía? Mm, ay, es que, no sé, nunca tuve clase así como de filosofía en mi escuela, a donde yo iba, y es la primera vez que me toca. Entonces, Muy estuve leyendo, ¿cómo se llama? La guía que dejó esta casi, me parece que se llama, bien. en, en el grupo, Sí. que nos había dicho que leyéramos y si pudiéramos, pues apuntáramos así, de la página Ujú, 1 a la 7, bueno, de la 3 a la 7. ujú. Entonces, entre lo que yo leí y anoté y me llamó así como que la atención, es así, que decía que si la polis no hubiera, sin la polis no hubiera producido no se hubiera producido la filosofía griega. Entonces me dio mucha curiosidad eso de la polis, que dicen que Ah, ok. significa libertad y constatación, algo así, no me acuerdo, de Ujú. ideas. Muy bien. Sí, efectivamente, la polis, ahorita vamos a leer un poco más adelante sobre ella o vamos a reflexionar un poco.
Leópolis es así es como se le denomina o se le denominaba a las ciudades en estados independientes en la antigua Grecia, ¿no? Como bien lo mencionabas, Ujú. ya tenía que ver propiamente con una parte de libertad y de independencia, ¿no? Eran estas ciudades que ya estaban independientes, pero que pertenecían a la antigua Grecia, ¿no? Muy bien, Jen, muchas gracias. Tú, Sí. Fabiola, ¿qué entiendes por filosofía, no? ¿O qué conocimientos crees que tienes de lo que es la filosofía? Bueno, en realidad como que no sé mucho, la verdad. Es como la primera vez, ¿no? Pero yo pienso que es como razonar, ver como de una forma más abstracta Mm, las, bueno, como definir unas cosas. Bueno, yo pienso, es que no he leído mucho, entonces como es la primera vez. ok, muy bien, perfecto, ¿no? Es muy interesante el término que usas de algo abstracto, ¿no? Porque realmente está asociado como no a algo en concreto, ¿no? Sino que está más enfocado a ciertas conjeturas que vamos nosotros teniendo de cierta cosa, ¿no? De cierto tema. Entonces es muy interesante lo que nos mencionas. Muy bien, Fabiola. Ahora te toca a ti girar la ruletita, te voy a dar y me dices cuando ya, ¿vale? ¿Ya? Ay, otra vez cayó en la misma. Déjalo. Ahí está. ¿Qué es una idea, no? ¿Qué noción tienes de lo que es una idea, Fabiola? Es como, pues, algo espontáneo, ¿no? Algo que se te viene a la mente. Bueno, yo pienso. Ok, muy bien. Sí, precisamente tiene que ver con la mente, ¿no? Jen, ¿tú qué concepto tienes de lo que es una idea? Es como, pues sí, la representación mental de algo, este, no sé, ya sea, pues no sé, sí, lo que te pueda venir a la mente, imaginario o, o, o algo que te puedas acordar, o que se te ocurra algo de repente. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, ambas tienen razón. Las ideas tienen que ver propiamente con una representación mental, ¿no? Con algo que ya nosotros representamos de manera mental, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar con lo que sigue, ¿vale? Entonces, nos dice que la filosofía, déjenme hacerlo más grande, nos dice que la filosofía nació en Grecia en el siglo VI antes de. Dice que aproximadamente con la finalidad de sustituir las explicaciones míticas de los fenómenos naturales por explicaciones racionales, ¿no? Entonces aquí hay algo muy interesante porque nos dice que la filosofía nació con este hecho de sustituir las explicaciones míticas, ¿no? ¿Alguna de ustedes sabe qué es algo mítico o a qué nos referimos cuando decimos que tiene un pensamiento mítico o que tiene que ver con algo mítico? Como algo que es, pues sí, es así como un mito que no sabes si es verdad o mentira. ¿Ok? Tú, Fabiola, ¿a qué te suena más o menos? Bueno, la mitología, bueno, que dice que en Grecia, ¿no? Entonces se refiere como a la mitología griega, que viene siendo como Zeus, Hércules, que, bueno, que nosotros, bueno, ellos creían que eran dioses, pero pues no se sabe. Entonces, bueno, yo pienso que es eso. Muy bien, perfecto, ¿no? Ambas están bastante bien. Y algo que mencionan, muy interesante, que tiene que ver con dioses, ¿no? Con esta parte fantasiosa, pero relacionada con dioses, ¿no? Entonces vamos a seguir. Nos dice que era sustituir las explicaciones míticas, o sea, estas explicaciones que tenían que ver con los dioses, que tenían que ver con esta parte de cierta manera fantasiosa, de los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, estamos diciendo de que ya si llovía, era porque la diosa quizá de la lluvia era la que nos estaba mandando, estaba llorando, ¿no? O algo así. Entonces, hacían alusión a los fenómenos naturales, a explicaciones míticas, o sea, explicaciones que tuvieran que ver
propiamente pues con los dioses, ¿no? Con cuestiones de la mitología. Y en cambio, pasarlas por explicaciones racionales. ¿A qué nos referimos o a qué consideran ustedes que se refiere cuando dice explicaciones racionales? Como por explicaciones más obvias, más creíbles, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, Bien. yo pienso que debe de haber lógica, ¿no? De que, como usted dice, que si llueve no es porque está llorando una diosa, sino porque hay un fenómeno atrás de eso. Entonces, como que debe de haber una razón. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando hablamos ya de pasar las explicaciones racionales, hablamos ya de usar la lógica, hablamos de usar fundamentos, de usar argumentaciones y de verdad buscar los hechos tal cual son, ¿no? Recuerden que la única diferencia que tenemos nosotros con los animales precisamente es el raciocinio, ¿no? Es esta parte de razonar y tener conciencia que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Dice que por este motivo al origen de la filosofía se le conoce como del paso del mito, del pat iba a decir, del paso del mito al logos, ¿no? O sea, el paso del mito al logos es precisamente lo que acabamos de comentar nosotros, ¿no? Y muy buen ejemplo coloca Fabiola. El hecho de decir de que ya paso de creer que está lloviendo porque algún dios está enojado y me mandó la lluvia o hay truenos porque Zeus lanzó un rayito, a pasar a la parte de logos que ya tiene que ver con la parte racional, la parte de la lógica y buscar la razón, ¿no? Nos dice que precisamente este origen de la filosofía se conoce como el paso del mito al logos, ya que el pensamiento mítico comenzó a ser sustituido por un pensamiento que, en vez de las creencias hacia esta mitología y hacia estos dioses, ya utilizaba mejor la facultad de la razón, ¿no? La facultad del raciocinio, ¿no? Entonces nos decía que eh, este pensamiento mítico, pues siempre utilizaba por relatos protagonizados por seres sobrenaturales, ¿no? Como hablábamos ahorita, que de cierta manera, pues estaban ya establecidos como una creencia, ¿no? Sin espacio para tener una reflexión crítica, porque si había escasez, le rezaban o le oraban a la diosa de la cosecha, ¿no? Y si había guerra, le oraban al dios de la guerra, ¿no? Entonces ya tenían ellos como bien distribuido para qué iban a ser cada uno de estos personajes o estos seres sobrenaturales, ¿no? Lo cual dice que no nos dejaba paso para tener una reflexión crítica, o sea, una reflexión en la que nosotros llegáramos a esta conjetura de decir, a ver, espérate, a lo mejor no está lloviendo porque está chillando allá arriba una persona sobrenatural, ¿no? O algo sobrenatural, a lo mejor está lloviendo porque quizá hay un proceso más allá de lo que nos han estado diciendo, ¿no? Dice que la voluntad de estos seres resultaba de manera muy arbitraria, ¿no? Tenían grandes altares, tenían sus leyes que se tenían que cumplir, ¿no? Supuestamente a partir de estos dioses. Por lo que dice que el universo se convirtió en un caos con falta de legalidad, o sea, de veracidad, y que únicamente estaba sometido al capricho de estos supuestos dioses, ¿no? Y de las personas, obviamente, que les representaban de manera terrenal, ¿no? Porque así como ahorita hay padres, hay papas, y lo que representa de manera terrenal una divinidad, en ese tiempo también había eso, ¿no? Y los caprichos de estas personas eran prácticamente una ley, ¿no? Eran prácticamente lo que se tenía que hacer. Entonces nos dice que la filosofía en primera nació en Grecia en el siglo VI, en segunda nos dice que el nacimiento de esta filosofía o el origen de esta filosofía se le conoce como el paso del mito al logos, ¿no? Y precisamente tiene que ver con el paso de la sustitución de un pensamiento mítico a un pensamiento ya basado en la facultad de la razón, ¿no? ¿Tenemos alguna duda respecto a esta parte? No. No. Muy bien, perfecto. Vamos avanzando. Entonces,
Nada más aquí para recordar, la palabra mito dice que es una palabra que proviene de la cultura griega y que significa relato o cuento, ¿no? Se trata de un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita, donde puede haber monstruos, dioses, semidioses, héroes, ¿no? Como Hércules y otros personajes bastante fantásticos, ¿no? Nos dice que logos es el término también que proviene de la cultura griega y se traduce como palabra o como razón, ¿no? En este caso, logos es la razón, ¿no? Y se puede definir como aquel conocimiento que se adquiere a través de la razón. Entonces, el pensamiento mítico, hablamos que son los relatos tradicionales, normalmente orales, que contienen hechos fantásticos y personajes fabulosos como dioses, semidioses, héroes y otros seres con poderes sobrenaturales, ¿no? Excepcionales, con los que los pueblos antiguos trataban de dar una explicación a hechos o fenómenos que no podían comprender, tales como el rayo y el trueno, que decíamos que podrían haber sido porque Zeus estaba enojado, o los terremotos o la creación en sí del universo, ¿no? Era algo que no se podía explicar en la civilización de ese tiempo, eran cosas que no tenían una explicación para ellos o no era fácil comprender la explicación y por ello pues empezaron a aparecer todos estos, toda esta mitología, ¿no? Todas estas creencias mitológicas. Por ejemplo, el mito de Adán y Eva, ¿no? El mito de Adán y Eva, precisamente, aunque pone como protagonismo a Eva, realmente sigue siendo un mito, ¿no? Tenemos seres fantásticos, tenemos el relato de una serpiente, tenemos dioses de por medio, no nada escombroso con la religión, simplemente estamos colocando un ejemplo, ¿no? La cuestión de que, por ejemplo, Adán y Eva es considerado también como un mito, ¿no? Entonces nos dice que en el momento en el que es planteado, en el que se considera el primer problema filosófico expresado, sale una pregunta de por qué el arche, ¿no? O el arche, ¿no? Que nos dice que es la fisis de la naturaleza, o sea, el origen. Dice el cual, según Gurtier, se refería en primer lugar al estado originario a partir del cual se ha desarrollado el mundo múltiple. Y en segundo lugar, la base para pertenecer a su ser, ¿no? Entonces nos dice que en estos primeras, después de que la filosofía aparece y ya se va considerando su origen como de determinada manera, nos dice que también aparece, pues precisamente este término, ¿no? Y entonces nos habla de la parte del origen de lo que después vamos a nosotros conocer como lo que es propiamente la filosofía, ¿no? Aquí hay algo bastante interesante y es que vemos que la filosofía se genera en Grecia, ¿no? Y precisamente tiene que ver mucho con lo que nos mencionaba hace rato Jen y tiene que ver con la polis, ¿no? Este cambio del mito o del pensamiento mítico al pensamiento de logos tiene mucho que ver por muchas cuestiones, ¿no? Una de ellas podría quizás ser la parte de cómo se desenvolvía la sociedad en ese momento, ¿no? En ese momento había mucha libertad, por así decirlo, para creer en lo que tú desearas, ¿no? Con esto me refiero a lo que ya estaba establecido, sí, pero tú podrías creer en un Dios y no en otro, y podías rezarle solo a uno o a varios, ¿no? No era obligatorio que tuvieras una conciencia de todos o que todos fueran para ti lo predilecto, ¿no? También podría haber tenido mucho que ver la parte del comercio, ¿no? La parte comercial, la parte en la que estaba más influenciada, por ejemplo, Grecia en ese tiempo, que tiene que ver precisamente con el comercio, ¿no? Con el comercio y el hecho de que convivían con otras culturas, convivían con otras ciudades y fue mucho más fácil replantearse el hecho de pensar y decir, bueno, es que quizá lo que yo estoy creyendo no sea así, o quizá hay otra verdad que no he visto, ¿no? O que no he revisado. Entonces, este cambio o este cambio del mito a logos está bastante enfocado precisamente en estas partes, ¿no? En cómo se desarrollaba la sociedad en ese momento. Y precisamente a eso se refiere este término del arche o del arge, lo van a encontrar de diferentes maneras, en el propósito
de todo lo que nos rodeaba, en este caso por la naturaleza, ¿no? Entonces nos dice que el universo deja así de ser un caos y pasa a convertirse en un cosmos ordenado según las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando nos habla de un cosmos, ¿a qué creen que se refiere, no? Cuando nos habla y nos dice que pasa de convertirse de un caos a convertirse en un cosmos. ¿A qué creen que se refiere esta parte de que cuando nos dice que el universo deja así de ser un caos y pasa a convertirse en un cosmos, ¿no? Ordenado, según sus leyes, según las leyes de la naturaleza, ¿no? ¿Qué creen que pasó o cómo creen que fue esta transformación, ¿no? Pues yo pienso que dejaron como de creer que había como dioses y que un dios creó pues el universo, sino que ya empezaron a ver como más, bueno, dejando como un lado los dioses y ya viendo más como razonable, un poco más científico. Muy bien, perfecto, Fabiola. Precisamente esta parte de las leyes de la naturaleza, sobre todo, tiene mucha relación con la parte de la ciencia, ¿no? Entonces, ya decirnos que dejó de ser todo un caos, dejó de ser un revoltijo en el que todo mundo adjudicaba todo a todo, empezaron a haber ciertas leyes o conjeturas que nos decían es que las cosas son así, ¿no? Recuerden que antes había una teoría tolemaica que decía de Claudio Ptolomeo, que nos decía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Hasta que después llegó Copérnico y dijo, no, 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 no es así, ¿no? En realidad el Sol es el que está en el centro y todo lo demás, inclusive la Tierra, giran alrededor, ¿no? Le dan su vueltecita al Sol. Entonces, hay que recordar muy bien que antes se creían unas cosas y que ahora pues ya se creen otras. Precisamente lo mismo pasó en esa época, ¿no? Todo lo que ya se empezó a creer que era un caos, todo lo que se creía, ya pasó a convertirse ya de manera bastante ordenada o de manera más sistematizada, ¿no? Nos dice que la humanidad, gracias a la filosofía, dejaba atrás el oscurantismo mitológico, ¿no? Y lo dice oscurantismo porque se relata en otros escritos que en ese tiempo la humanidad estaba como en la oscuridad, ¿no? Que no veía nada, y haciéndose referencia a la parte de que ignoraba muchas cosas, ¿no? Entonces nos dice que la humanidad, a partir de este paso del mito a logos, pues gracias a esta filosofía que se originó, dejó atrás esta venda, este oscurantismo mitológico, para descubrir la parte de la razón, ¿no? La parte ya del raciocinio y el pensamiento racional, y consecuentemente, perdón, la filosofía y la ciencia. Todo desarrollado posterior del pensamiento racional partiría de este descubrimiento griego, ¿no? Entonces nos dice la importancia del origen de la filosofía, ¿no? Que no simplemente fue una revolución ideológica en el sentido de lo que se creía y lo que se empezó a creer, sino que también nos empezó a esbozar más cosas, sobre todo en la parte científica, ¿no? Hay que recordar que la ciencia es considerada como la madre de toda, la filosofía es considerada la madre de todas las ciencias, precisamente por esta situación, ¿no? Porque desde abajo viene la filosofía y después se fueron desplegando otras ramitas, de donde ya salió la psicología, de donde salió este, la biología, etcétera, ¿no? De ahí se fueron desprendiendo todos, pero la filosofía es considerada como una raíz, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda respecto a la parte del paso del mito a logos? No, no, no. No, no. No, Ok, muy bien, perfecto. Bienvenida, Alison, no te había visto. Bienvenida, Ari. Bienvenida, Ari. gracias. Hola, Muy bien, gracias. Hola, muy gracias. bien. Hola.
Muy bien, entonces vamos a avanzar. Gracias, Alison. Muy bien. Entonces, pero propiamente, ¿qué es la filosofía, no? Hace rato nos preguntábamos qué era o qué podía ser, ¿no? De manera etimológica, y esto pensándolo como la definición directa de sus palabras, tiene que ver, la filosofía significa amor a la sabiduría, ¿no? Aunque Sofía, la segunda parte, puede entenderse como un entendimiento y ciencia, ¿no? Entonces nos dice que filos, que es la principal, si nosotros despegamos o despedazamos la palabra filosofía, tiene filo y luego Sofía, ¿no? Nos dice que filos quiere decir el amigo o el amante, ¿no? O sea, el amor, por eso dice el amor a la sabiduría, de este saber intelectual que puede entenderse, ¿no? A la manera de Platón, como aplicado a aquel que desea o está ávido de saber, ¿no? Aquel que está hambriento por saber, aquel que quiere saber, ¿no? Por eso nos dice que la filosofía es amor a la sabiduría. Pero hay muchas otras definiciones que nosotros encontramos sobre la filosofía. Habría que, hay muchísimas, pero todas coinciden en una cosa, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de saber. En un principio, la filosofía tenía un problema ontológico que precisamente tenía que ver con la manera en la que nosotros aprendemos, ¿no? La manera en la que nosotros vamos aprendiendo cosas. Entonces nos dice que la filosofía, por definición, es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la ciencia, ¿no? Dice que las características, las causas y los efectos de las cosas naturales como el ser humano, humano del universo, ¿no? Entonces nos dice que en la filosofía ya tenemos un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos, ¿no? O sea que seguimos ciertos pasitos para nosotros poder filosofar, ¿no? Por así decirlo sobre conceptos abstractos, que es lo que mencionaba hace rato su compañera Fabiola, muy acertadamente, en la parte de que esta parte de abstracción o de algo abstracto tiene mucho que ver con las concepciones que nosotros vamos generando, ¿no? No con algo en concreto, sino con todo lo que nosotros vamos generando. Entonces nos dice que puede ser, por ejemplo, por la existencia, la verdad y la ética basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales, ¿no? Como el ser humano del universo. Nos dice que regularmente definir la filosofía se presta a muchas confusiones porque hay una gran cantidad de definiciones, ¿no? Muchos conceptos que nosotros podemos ver. Y nos dice que algunos de ellos son los de Leopoldo Sea, que nos ofrece los siguientes, ¿no? Uno, que la filosofía es un afán de saber y desinteresado, según Pitágoras. Dos, que la filosofía es un preguntar por los principios ordenados del cosmos, que esto tenía mucho que ver con los filósofos presocráticos, ¿no? Antes de Sócrates. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad humana por medio de la sabiduría por Platón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay algo que se repite en todos y es la parte de saber, ¿no? Este deseo de preguntarse, este deseo de saber, este deseo de querer obtener sabiduría, ¿no? Y precisamente es por eso que en la parte anterior nos menciona que la filosofía significa amor a la sabiduría, ¿no? Cada uno de los diferentes filósofos que han pasado a lo largo de la historia ha tratado de definirlos como lo ha logrado implementar, ¿no? Para algunos, la filosofía tiene que llevar una contemplación reflexiva, para otros tiene que ser propiamente una observación, para otros tiene que ver con la conciencia misma del ser humano, ¿no? Entonces, nos dice que su historia, tras la aparición del pensamiento griego, que desarrolla la filosofía primero como un saber acerca de la naturaleza, esto antes de Sócrates, por eso dice presocráticos, dice, luego como un saber sistemático integral, que nos menciona Platón y Aristóteles, ¿no? Que nos dice en el anterior, si recuerdan, Platón nos decía, ¿no? Es la más alta ascensión de la personalidad humana por medio de la sabiduría. Entonces, nos decía que ya tenía que haber como algo sistemático o algo que tuviera
que ya estar integrado, ¿no? Nos dice que finalmente, como una forma ética de vivir, esto nos lo dice en la parte del helenismo, esto precisamente comentando lo que decíamos ahorita, ¿no? La parte en la que muchos de los filósofos consideran que esta no es solo, que la filosofía no es solo una doctrina y ya, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con la ética, tiene que ver con la estética, tiene que ver con la influencia también de los ideales que tenían en cada época, ¿no? Por ejemplo, en la época medieval, se dan cuenta bueno, si recuerdan, en la época medieval, la mayoría de las pinturas que había en ese tiempo, en la ideología filosófica que se tenía, estaba toda relacionada con Dios. No había otra cosa que no fuese Dios, ¿no? Y de hecho, el arte que se desarrollaba durante esta etapa medieval precisamente eran solo fondos dorados y ya, eran fondos pintados de dorado, ¿no? Y esto representaba para ellos el más allá. Entonces, cuando ya fue avanzando o fue cambiando esta parte de la filosofía y fueron encontrando muchas más cosas para lograr fundamentarla, que ha sido uno de los mayores problemas también a lo largo de la historia, el lograr fundamentar esta filosofía, empezaron a aparecer otro tipo de áreas disciplinares enfocadas en esto, ¿no? Como por ejemplo ya más adelante, después del Renacimiento, ya vimos algunas obras que ya estaban enfocadas más en las personas, propiamente el propio, el, el propio Leonardo da Vinci, por ejemplo, que fue muy famoso por esta pintura, ¿no? De la Mona Lisa, que realmente muchas personas en la actualidad piensan que pues la Mona Lisa simplemente es una mujerilla, pero en esa época que no había humanismo, no había algo centrado en el hombre, estaba todo más centrado en la naturaleza y en Dios, era algo realmente revelador el hecho de que se pusiera como centro de una pintura a una persona, ¿no? Fuese hombre, mujer, lo que encontraran, pero que se colocara en el centro de esto, ¿no? Entonces nos dice, la filosofía se funde de nuevo con el pensamiento religioso, donde había surgido como crítica y alternativa, en parte para confundirse con él y en parte para revalorarlo desde su interior, ¿no? Entonces nos dice que la filosofía siempre ha estado muy ligada a la parte religiosa, eso siempre ha sido así, siempre ha estado muy enfocada muy más bien relacionada a la parte religiosa, pero en muchas de estas digamos que relaciones que tuvo la filosofía a lo largo de la historia, precisamente hubo muchas partes en las que discreparon unas con otras, ¿no? Como les acabo de mencionar, por esta situación de que antes todo estaba enfocado en Dios, después se fue enfocando mucho más en la naturaleza y después a tiempos contemporáneos, mucho más en la parte científica, ¿no? Así es como fue avanzando un poco el proceso. Entonces nos dice que también en parte para reelaborarlo desde su interior como el neoplatismo, el cristianismo y la filosofía escolástica, ¿no? Hasta aquí tenemos alguna duda, chicas. Creo que no hay chicos. No. No, Muy bien, perfecto. Vamos avanzando entonces, ¿no? Entonces, nos dice que la filosofía no solo la podemos encontrar quizá en escritos, no solo la encontramos en propiamente libros antiguos, ¿no? Nos dice que la verdadera función social de la filosofía reside en la crítica de lo que ya está establecido, ¿no? Esto otra vez porque muchos filósofos tenían algo llamado contemplación reflexiva, que propiamente tenía que ver con una contemplación sobre lo que pasaba alrededor y haciendo una reflexión a ello, ¿no? Entonces nos dice que la meta principal de esta crítica es impedir que los hombres se abandonen a aquellas ideas y formas de conducta que la sociedad en su organización actual es dicta, ¿no? O sea, está dictada. Dice que los hombres deben aprender a discernir la relación entre sus acciones individuales y aquello que se logra con ellas, ¿no? Entre sus existencias particulares y la vida general de la sociedad, entre sus proyectos diarios y las grandes ideas reconocidas por ellos, ¿no? Todo esto haciendo pues una reflexión precisamente
sobre, pues haciendo una reflexión crítica sobre todo lo que nos rodea. Primero yo como ser humano, luego las acciones que yo tengo como repercute, luego de manera social y luego nos vamos ampliando más en panoramas, ¿no? Precisamente esto es lo que nos dice Horkheimer en la función de la social de la filosofía de 1940 en teoría crítica, ¿no? De Buenos Aires. Entonces, nos dice que la función social de la filosofía precisamente reside en esta crítica de lo que ya está establecido, ¿no? Y para esto vamos a ver que no solo encontramos filosofía en la parte de, no solo encontramos filosofía en textos antiguos, también podemos encontrar filosofía en cualquier cosa, ¿no? En cualquier momento en el que nosotros empecemos a reflexionar y a dudar, a hacernos preguntas, ¿no? Como nos decía Descartes, ¿no? Preguntarnos. En el momento en el que nosotros empezamos a hacernos preguntas, en el que empezamos a ver ciertas cosas que quizá no estaban ahí y empezamos a reflexionar sobre ello, ya estamos nosotros filosofando de cierta manera, ¿no? Entonces, vamos a ver esta canción, que no sé quién me quiera ayudar a leerla, alguien que quiera alzar su manita por ahí, que me quiera ayudar a leerla. No sé si ya la han escuchado antes, se llama Tulsa, no la Tusa, ¿eh? No vayan, no vayan a creer que es la Tusa, es Tulsa se llama la artista y la canción se llama Ay, ¿no? La pueden leer como ustedes deseen, si quieren leerla muy romántica o dramática o cantándola también, está muy bien, ¿no? Alison, adelante, ayúdanos, por favor. Ay, llevo años escribiendo la misma canción. Ay, con el único fin de saber algo más de ti. Versos inversibles, versos inservibles. Pues eres volátil y caprichoso, mi corazón. Pues eres equívoco y caprichoso, mi corazón. Ay, con la promesa de vivir intensamente. Ay, seguí tus pautas ciegamente. ¿Y a dónde me ha llevado eso, mi corazón? Mira a dónde me ha llevado eso, mi corazón. Ay, es lo que no te importa lo que pase alrededor, que ya nos seamos violentas, que nos impongan la vida cruenta, que se haga trizas nuestra fe, que no quede más remedio que enloquecer. A veces sí, a veces no, dices mi corazón. A veces sí, a veces no, confiesas cruel e indolente mi corazón. Perdón, me trabé. No, no te preocupes, muchísimas gracias, Alison. ¿A quién consideran que le está cantando esta artista llamada Tulsa? ¿A ella misma será? Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo Tu pienso novio. que le está cantando, no, bueno, sentí que una parte de la sociedad, ¿no? Ok, muy bien. ¿Quién más? Yo digo que se está refiriendo a sus propios sentimientos. Ok, muy bien. Perfecto, ¿no? Entonces, pues sí, posiblemente la interpretación que cada una de nosotras tenga referente a quién le está cantando ella, ¿no? Podríamos verlo como que le está cantando realmente a una sociedad que está haciendo una crítica social, quizá a través de esta canción que escribió, que le está cantando prácticamente a su corazón, ¿no? Le dice, eres volátil y caprichoso mi corazón, pues eres esquivo y caprichoso mi corazón, ¿no? Entonces, la parte de la crítica social que tiene como función en este sentido, por ejemplo, esta canción, nos hace ver que realmente podemos nosotros encontrar filosofía en cualquier lugar, ¿no? Y esta función crítica que tiene se puede dar en cualquier situación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a avanzar, ¿no? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí antes de pasar a la filosofía clásica y el papel crítico de la filosofía para la cultura griega? A mí me llamó la atención la canción y me metí a internet ahorita Ah, sí, 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 sí. y dice que representa la lucha de todo ser humano en su interior. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Sí, propiamente la artista le canta a su corazón, no a ella.
le canta, es como este encuentro con ella misma en el que dice ya no seamos violentas, ¿no? Entonces ya no nos violentemos a nosotros mismos, porque puede pasar mucho, ¿no? Entonces, es muy interesante esta canción. A ver si al ratito la busco y se las envío para que la puedan escuchar. Está bastante bonita, ¿no? Muy bien. Entonces, mande. Sí, No dije, bien. Ah, ok, muy bien. Perfecto, ¿no? Entonces, vamos a pasar propiamente a la filosofía clásica. Ya vimos que la parte de en sí la filosofía del origen, ¿no? Vimos que se originó en el siglo VI en Grecia. Vimos que alguna de las cosas que pudieran quizá haber aportado a que se generara esta filosofía y se originara ahí en Grecia y no en otro lugar, quizá posiblemente habría sido el comercio que hubo dentro de Grecia, que convivía mucho con otras culturas, quizá propiamente había sido el libre albedrío que se tenía también en creer en unos dioses y otros no, o en lo que tú desearas prácticamente. Quizá eso fue lo que generó que en Grecia se lograra el origen de esta filosofía, ¿no? También estábamos viendo la parte que la filosofía tiene muchas definiciones, pero no en todas coincide que debes de tener un amor hacia la sabiduría, ¿no? Ganas o hambre de saber, ¿no? En ese era su concepto en un principio, era el concepto en un principio de esta filosofía, ¿no? También hablábamos de que el paso del mito al logos tiene propiamente que ver con el paso de estas creencias mitológicas, de dioses, de seres sobrenaturales, a propiamente pasar a creencias de la parte de logos, que tiene que ver con la lógica, con la razón, y ya más adelante, pues con la parte científica, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar. Entonces nos dice que la filosofía clásica y nos habla del papel crítico de la filosofía para la cultura griega, ¿no? ¿Alguien me quisiera ayudar a leer este párrafo, por favor? Sí, adelante, Jen. ahí, ya. La filosofía griega es un proceso evolutivo en el que la filosofía nace arrancándose paulatinamente del mito, se constituye y se desarrolla. Pero no se trata solo de un proceso meramente lógico o una mera evolución de puras ideas, sino un proceso que surge de las relaciones del ser humano con la naturaleza y la sociedad. Se trata de un proceso histórico sociocultural. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, recapitulando a lo que nos decía, a lo que veíamos anteriormente, nos dice que esta filosofía es un proceso evolutivo en el que la filosofía nace, o sea, se origina arrancando precisamente a la parte humana, a los humanos, de esta parte del mito y sustituyéndola ya por una parte más racional, ¿no? Pero nos dice que no es solamente eso, que no solamente es la parte lógica, que no solamente es la evolución de las ideas, sino que nos dice que es un proceso, o sea, hay un cambio en las relaciones que se tiene del ser humano con la naturaleza y la sociedad, y que se trata de un proceso histórico sociocultural, ¿no? Precisamente una de las características de la filosofía es esta, ¿no? Que tiene que ver con el quehacer cultural de las personas. Y esto tiene mucho que ver en la relación de cómo se va viendo el ser humano con la naturaleza y la sociedad, precisamente por lo que ya hablábamos antes, ¿no? Antes hablábamos de que todo estaba enfocado en Dios, y poco a poco fue evolucionando o fue cambiando esta relación, ¿no? Después surgió el naturalismo franciscano, que propiamente ya estaba enfocado en la parte de la naturaleza, pero seguía enfocada en la naturaleza, pero como creación divina de Dios, ¿no? Y en la parte social también, porque ya después fue generando un esbozo pequeñito durante el tiempo antes del Renacimiento, fue liberando un pequeño esbozo chiquitito de lo que podría ser el humanismo, ¿no? Ya de propiamente ver al humano y centrarse en la figura humana, ¿no? Vamos a avanzar. Entonces, nos dice que erróneamente se habrá creído que pues este proceso histórico surgió de manera pues espontánea, ¿no? De manera rápida, un interés en la contemplación desinteresada, ¿no?
algo en una contemplación desinteresada y racional, pero esto no es así, ¿no? Y Aristóteles muy puntualmente nos da una cita de Aristóteles para que podamos lograr entender mejor cómo fue evolucionando esta contemplación, si realmente era desinteresada y solo racional, o realmente tuvo otras relaciones dentro, ¿no? Esta parte de la filosofía clásica. ¿Alguien más me quiere ayudar a leer, por favor? Por ahí alguien que todavía no haya leído. Muy bien, Fabiola, adelante, por favor. Te digo Paola, ay, perdóname, Fabiola. Es que tengo otra usuaria a la que le doy clases de filosofía y se llama Paola. Me Ah, confundo. ¿leo Sí, todo? sí, por favor. Ok, dice Aristóteles, que no se trata de una ciencia productiva. Es evidente ya que por los que primero filosofaron, pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y las estrellas, y a la generación del universo, pues el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es un cierto modo filósofo, pues perdón, pues el mito se compone de elementos maravillosos. Muchas gracias, Fabiola, ¿no? Entonces nos dice que ya en este punto nos dice que no solo se trata de una ciencia productiva, ¿no? Sino que también nos habla de la parte de filosofar y nos dice que filosofar puede ser de muchas maneras, ¿no? Nos habla de plantearnos precisamente una pregunta, de preguntarnos y dudar. Eso es lo que nos hace a nosotros filosofar, ¿no? Como lo que hicimos ahorita con la canción. Decimos, bueno, es que yo creo que se refiere a esto, o yo considero, si me pregunto a quién le está cantando, pues quizá le está cantando a esto, o a una persona, o a su corazón, o a ella misma, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros, dice, comenzamos a filosofar y nos planteamos problemas cada vez mayores, ¿no? Como fue lo que pasó con Copérnico cuando, regresando al ejemplo de él, cuando empezó a plantearse y decir, híjole, es que no creo que realmente, o sea, sí, sí, la Tierra es importante, ¿no? Viva la Tierra, pero no creo que realmente todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? Que era la teoría geocentrista que tenía Claudio Ptolomeo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando Copérnico empieza como a preguntarse y a pensar y a decir, es cuando reconoce que quizá hay muchas cosas que ignora y se embarca en un trabajo de investigación de años hasta lograr por sí mismo el descubrimiento de decir no. Quien está en el centro del universo es el Sol y todos giramos, bueno, todos los planetas, no nosotros, pero bueno, también giran alrededor del Sol, ¿no? Entonces nos dice que esta manera de filosofar fue precisamente lo que llevó a Copérnico, al fin y al cabo, a hacer un descubrimiento que cambió, después de eso cambió todo lo que tenía planteado la humanidad, ¿no? Porque fue literal mundial. Entonces, nos dice que también la parte de nosotros, esta parte de la creatividad o esta parte de amar los mitos, en cierto modo, dice que es filosófico porque se compone de algunos elementos, ¿no? De elementos maravillosos, ¿no? Entonces podemos ver que la filosofía sí que tiene su propia, sí que tiene su definición, que es una doctrina, que es el saber, el amor a la sabiduría, pero nos dice que esta segunda parte que es filosofar, no solo que tiene que ver directamente con la filosofía, no solo tiene que ver con un pensamiento racional y ya, ¿no? Muy bien. Entonces, dice, de suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido, pues esa disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias
y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues este es solo para sí misma, ¿no? Que nos hace una referencia precisamente a la filosofía y nos dice que así como nosotros consideramos libre a una persona que es para sí misma y que hace acciones para sí misma y piensa para sí misma, por así decirlo, y no para alguien más, nos dice que así se consideraba a la filosofía como una ciencia libre, porque durante siglos, literal, uno de los principales problemas que hubo, y precisamente Descartes, Kant, muchos filósofos no lograron conjetuar de cierta manera como ellos querían. Algunos querían que la filosofía fuera una ciencia, pero una ciencia como las otras, que tuviera leyes establecidas. Otros consideraban que no, que la filosofía debía quedarse como tenía que estar, ¿no? Entonces, durante años, precisamente fundamentar la filosofía fue algo que costó mucho y algo que dijo que por eso se contradicen tanto. Cuando ustedes en algún momento si llegan a revisar diferentes textos filosóficos, van a ver que unos filósofos se contradicen con otros en el mismo tema, ¿no? Y por eso costó tanto durante muchos siglos lograr establecer una fundamentación precisamente para la filosofía. Y Aristóteles, que fue mucho antes, nos dice que lo tomó o que él consideraba que era una ciencia libre, ¿no? Porque esta era sola para sí misma. Y nos dice que, y entre las ciencias, pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber, que la que se busca a causa de sus resultados, ¿no? Como la hacen otros tipos de ciencias, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada, ¿no? Entonces, nos dice que en este caso Aristóteles pues pensaba precisamente que esta filosofía clásica tenía mucho más peso que otras ciencias, ¿no? Porque nos decía que se escogía por saber, por amor a la sabiduría, por el hambre de saber algo, más que buscar resultados en sí, hechos concretos, ¿no? Como lo hacen los otros tipos de ciencias, ¿no? Entonces, nos dice que quizá nos da a entender en esta parte Aristóteles que si se hace la ciencia solo por saber, ¿no? Nos da a entender que esta sabiduría o la filosofía es una ciencia contemplativa, ¿no? Y es que esta palabra de contemplación reflexiva la vamos a encontrar siempre en los antiguos textos filosóficos, porque una de las características de la filosofía era precisamente que tuviera esta contemplación, ¿no? Entonces decía que era contemplativa, desinteresada, pero que no estaba enfocada o producida respecto a los resultados que pudiera dar, ¿no? Nos dice que la filosofía comenzó cuando ya estaban solucionadas ciertas, pues, conjeturas de la vida normal, y nos dice que reconoce la importancia de las condiciones materiales, ¿no? Que surgían de lo espiritual. Solo cuando existe lo primero se puede dar lo segundo, ¿no? Nos decía que sí, por supuesto que las partes materiales, o sea, todo lo que nos rodeaba fuera de nosotros era importante, pero que también lo era la parte espiritual, porque sin una no se podía dar otra, ¿no? Entonces, nos decía que Aristóteles pues veía esta importancia de las influencias de otros filósofos que estaban en ese tiempo en la sociedad, pero que también había otros filósofos que opinaban respecto al mismo tema, quizá cosas diferentes, ¿no? Que esto lo vamos a encontrar mucho en filosofía. Va a haber unos que opinen sobre una cosa y otros que quizá terminen de completar esa idea o que terminen de cambiarla completamente, ¿no? Entonces vamos a avanzar. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a leer, por favor, este párrafo? ¿Alguien que no haya leído antes, porfis? Yo creo que ya leímos todos. Sí, Ari, adelante, por favor. Es que se me complica un poco porque lo tengo conectado y como estoy en celular, a ver, subir.
toda filosofía tiene su base como supuesto suyo. No, no es que no alcanzo a ver las letritas, se me hacen chiquitas. Ah, Se me ok, muy bien. Sí, se me complica un poco con el celular. No te preocupes, Ari, no te preocupes. Entonces, lo vamos leyendo y vamos comentando, ¿vale? Muy bien. Sí. Dice, toda filosofía tiene su base como supuesto suyo, una cierta experiencia. Este es otro tema que también que esto tiene mucho que ver con los empiristas. Los empiristas, por supuesto, que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Dice, toda filosofía tiene su base como supuesto suyo una cierta experiencia, contra lo que el idealismo absoluto ha pretendido. La filosofía no nace de sí misma, y ello en varios sentidos, ¿no? En este caso nos hace una alusión a la parte de los empiristas, ¿no? La parte idealista tiene que ver propiamente con el origen de la filosofía y cómo esta está dada por sí misma, como lo decía Aristóteles, ¿no? Y Zubiri nos habla más de una parte enfocada al empirismo, que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Los empiristas pensaban o consideraban que la filosofía, el origen de la filosofía, el origen del conocimiento, por así decirlo, era la experiencia, tal cual, ¿no? Nada más eso. Entonces, nos dice que nos va a relatar en varios sentidos porque considera que la experiencia, ¿no? Tiene que ver de cierta manera con la base de la filosofía. Dice, primeramente, porque si así fuera, no sería explicable que la filosofía no hubiera existido plena y formal en todos los ángulos del planeta, ¿no? O sea, nos está diciendo que si fuese solamente de un pedacito, de un nicho, de un origen, como lo pensaban en el idealismo, pues no se habría podido dar en todo el planeta, ¿no? Para esto habría que cada uno haber tenido esta experiencia, ¿no? Del filosofar. Dice, desde que la humanidad existe. En segundo lugar, porque la filosofía muestra un elenco variable de problemas y conceptos. Finalmente, y sobre todo, porque la posición misma de la filosofía dentro del espíritu humano ha sufrido sensibles oscilaciones. Pero el que toda filosofía parta de una experiencia no significa que esté encerrada en ella, es decir, que sea una teoría de dicha experiencia. La filosofía puede contradecir y anular la experiencia que le sirve de base, inclusive desentenderse de ella y hasta anticipar formas nuevas de experiencia. Pero ninguno de estos actos sería posible si no poniendo el pie de una experiencia básica que permitiera el brinco intelectual de la filosofía, ¿no? Entonces nos dice que de cierta manera, para Zubiri, la experiencia o la filosofía tiene una base en la experiencia, ¿no? No simplemente es que nació y ya, y solo se dio en un punto, ¿no? Nos dice que por eso se generó alrededor de todo el planeta, porque hubo estos pequeños esbozos de intelectuales de querer filosofar, ¿no? De preguntarse, de querer responder preguntas y de dudar de todo lo que estaba alrededor, ¿no? Dice, esto quiere decir que una filosofía solo adquiere fisonomía exacta referida a su experiencia básica, ¿no? Experiencia significa algo adquirido en el transcurso real y efecto de la vida, ¿no? Recordemos que la experiencia está enfocada a algo que nosotros ya tuviésemos contacto con ello, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta, no simplemente aprendemos a andar en bicicleta con el hecho de que nos digan, te subes, le pedaleas y órale, ¿no? O sea, tienes que pasar por raspones a veces o por peladas de rodilla, pero tienes que aprender tú a hacerlo, ¿no? Tienes que tener ya un contacto directo en el transcurso de ese pedacito de tu vida para que tú logres adquirir esa experiencia, ¿no? Y precisamente los empiristas estaban muy enfocados en querer recalcar esta parte. Dice, no es un conjunto de pensamientos que el intelecto forja, con verdad o sin ella, sino el haber que el espíritu cobra en su comercio efectivo con las cosas, ¿no? Ya esta relación que tenemos nosotros de manera
no solo el conocimiento, sino el hecho de generar una acción con las cosas que nos rodean, es lo que nos ayuda a lograr la parte de la experiencia, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, ¿Ok? ¿Las demás? ¿Ok? No. Muy bien. Vamos a avanzar, ¿no? Entonces, nos dice que en los textos de Aristóteles, los que vimos antes, en donde nos mencionaba la parte de la filosofía y que se hacía a sí misma, nos habla de una concepción de la filosofía mediante a la referencia de el hombre libre, ¿no? Esto recordando precisamente porque hablábamos de que había cierta libertad, ¿no? En la independencia de los hombres que había antes en Grecia, ¿no? Dice que el hombre libre en Grecia era el ciudadano, ¿no? El polités, que era una pregunta que hace rato nos mencionaba la compañera Jen, que le llamaba mucho en atención la parte de la polis, ¿no? La polis era prácticamente es como se le llamaba a las ciudades que vivían con cierta libertad, por así decirlo, independencia en Grecia, ¿no? Y nos decían que el hombre, en este caso, pues era llamado polités, ¿no? Nos decía que, pues, digamos que este hombre era el que nos mencionaba Aristóteles en su pasaje anterior, que déjeme buscarlo por aquí, debe estar. Aquí está, ¿no? Es pues evidente que no la buscamos por ninguna utilidad, sino que así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta ciencia única, ciencia libre, pues esta es sola para sí misma, ¿no? A eso se refiere Aristóteles cuando nos habla de un hombre libre, pues nos habla del hombre polités, ¿no? El hombre que si bien estaba ya conformado en una sociedad, aún así tenía cierta libertad de hacer varias cosas, ¿no? Y precisamente nos habla de estos modelos socioformos que incluían a la filosofía y a la ciencia, ¿no? Y nos dice que el modelo que incluye en la concepción aristotélica, o sea, de Aristóteles, de la filosofía, es el del polités, ¿no? Este polités era este hombre que, pues dentro de esta sociedad tenía ciertas libertades de pensamiento y muchas otras cosas, ¿no? Y si esto se ve con claridad si analizamos la teoría de Sofos en Aristóteles. Dice, el ciudadano polités era considerado libre, poseedor de un estado soberano, o sea, de la polis, ¿no? Que era como se llamaba estas ciudades independientes. Era inteligente, por así decirlo, racional, no esclavo, que mandaba sobre los demás, ¿no? Entonces nos habla de que la sociedad en ese tiempo, en Grecia, en los tiempos de Aristóteles, pues los ciudadanos tenían cierta libertad, ¿no? Eran considerados como hombres libres. Las ciudades, las ciudades libres, o por así decirlo, que estaban consideradas como independientes, es a las que se les llamaba pues las polis, ¿no? O polis. Entonces, estas pertenecían pues a la antigua Grecia, ¿no? Entonces, no sé si esa era tu pregunta. Ay, ya se me fue quien preguntó. Ahí está, ¿no? Fabiola, ¿no? Entonces, las polis eran precisamente estas ciudades, ¿no? Las ciudades que eran independientes y que eran libres, por así decirlo, dentro de la antigua Grecia, pero todas pertenecían al conjuntito que tenía que ver con la antigua Grecia, ¿no? Todo este conjuntito que estaba ahí, antes, obviamente, pues del avance del Imperio Romano, ¿no? A estas es a las que se les llamaba las polis. Entonces, había diferentes, no sé, déjenme acordarme ahorita del nombre de alguna, había diferentes tipos, bueno, no tipos, más bien había diferentes polis, ¿no? Pero todas pertenecían precisamente a este pedacito que tenía que ver con la independencia o la libertad que se vivía en ese momento, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí sobre a lo que se refiere cuando nos habla de polis o cuando nos habla de polités?
Polites, pues eran las personas, ¿no? Sí, Fabiola, adelante, por supuesto. Ah, Cuando se refiere a ciudades libres, ¿se refiere a libres de que ellos se puedan expresar o en qué tipo de libertad? Ah, ok, muy bien, muy buena pregunta. Pues realmente se veía que eran libres en muchas situaciones, ¿no? Recordemos que antes inclusive, cuando hablábamos de conformaciones sociales, hablábamos de que estas personas o las personas que vivían aquí no eran esclavos, no eran personas que tuvieran que hacer quizá trabajos forzados para otros, había pues un progreso económico mucho más alto. También se refiere un poco a la parte de que eran libres de manera ideológica, por así decirlo, eran libres de pensar diferentes, de creer más bien en en diferentes cosas, ¿no? En lo que desearan, como hablábamos hace rato, ¿no? Podían elegir creer en una cosa o no, podían elegir creer en los dioses o no, podían elegir muchas cosas, ¿no? Inclusive aquí en un tipo de estas, ciudades de la antigua Grecia, como lo fue, por ejemplo, Atenas, si recordamos, ahí surgió la parte de la democracia, ¿no? La parte de esta estructura que tenía que ver propiamente con elegir a los gobernantes. Antes, en estas ciudades, por ejemplo, cualquier persona podía ser un jefe de Estado, cualquier persona podría ser un gobernador, el panadero, quien sea, ¿no? Tenían esa libertad, simplemente escogían a la persona que la mayoría decía, no, pues si el panadero es bueno, órale, ¿no? Entonces, tenían esta libertad de diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en la manera racional como en las creencias, en la ideología, etcétera, ¿no? Y obviamente la libertad, pues física, ¿no? La libertad de no ser esclavos de otras personas. No sé si con eso respondí tu pregunta, Fabiola, o ya te enredé más, porque a veces pasa, ¿eh? No, sí me resolvió la pregunta, porque es que ve que dice que usted decía eran libres, entonces pues, me causaba confusión. Pero sí, ya me resolvió muy bien la pregunta, gracias. Ah, muy bien, perfecto, ¿no? Es decir, libres de dónde. Sí, obviamente esto no quita que después con la parte del Imperio Romano ya fue otra situación, ¿no? Que ya de ahí vinieron las películas de Esparta y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, pero hablamos de este punto en el que eran polis, aunque sean chistosos, las polis, y que eran libres, ¿no? Por así decirlo, eran independientes, ¿no? Y no, hay dos preguntas que podríamos nosotros contestar. Y nos dice, ¿por qué precisamente en Grecia hubo autores tan grandes, ¿no? Filósofos tan grandes, o por qué creen que se generó tanta influencia de la filosofía precisamente en Grecia, ¿no? Porque nos dice que, pues nos habla prácticamente de esta parte de Aristóteles, ¿no? Nos dice que también para comprender la filosofía griega, de que pues nosotros vemos diferentes u otros, vemos precisamente otros puntos de vista, ¿no? Vemos otros filósofos bastante buenos, filósofos o personajes bastante aclamados, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes que precisamente fue en Grecia y no en otro lugar donde se generó esta cosmovisión, ¿no? Recordemos la cosmovisión como una manera de ser, de pensar, de vestir, o sea, la cosmovisión que tenemos nosotros, por ejemplo, la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas, pues en los pueblos indígenas hay una cosmovisión en la que ellos tienen su propia lengua, en la que tienen sus propias reglas internas, en la que tienen sus propias normas internas, en la que tienen sus propias formas de vestir, de pensar y de ser, ¿no? Y de adjudicarse lo que son. Entonces, veamos la cosmovisión como esto, ¿no? ¿Por qué creen que pasó en Grecia y no quizá en otro lugar, ¿no? Que inclusive ya hablamos de eso hace ratito. ¿Por qué consideran que en Grecia se dio esta parte del origen de esta filosofía y la parte en la que empezaron a nacer tantos autores, ¿no?
sin pena, ¿eh? Aquí no hay ninguna respuesta incorrecta. Poco a poco vamos llegando todos a una conclusión. Adelante, Fabiola, por favor. Bueno, yo pienso que fue porque fue una de las primeras mitologías, ¿no? De que pues habían dios. Segundo, yo pienso que porque tenían esa libre, como libre expresión de cuestionarse de por qué hacían las cosas, por qué existían dioses. Entonces, al tener esa libertad, no les daba miedo expresarlo. Bueno, yo pienso. Muy bien, perfecto. Muy bien, Paula. Adelante, Alison, por favor. Yo, bueno, como tal, yo creo que, por ejemplo, todas las sociedades tienen, o sea, yo creo que todos los seres humanos, perdón, nacemos con se podría decir que con el don. Yo sí creo mucho en, en los dones. Y yo creo que como conjunto, como sociedad, cada una nace con pues con un poder de hacer algo en especial. Por ejemplo, aquí en lo que es ahora nuestro país, muchas culturas, por ejemplo, tenían mucho acercamiento con la astronomía y eran excelentes astrónomos y matemáticos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo creo que en ese pueblo les tocó pues la fortuna de tener la capacidad de poder tener raciocinio y como tal, como estaban muy cerca, por ejemplo, de las artes, de lo que era, por ejemplo, la escultura, de inclusive de los deportes, todo eso, que fue cuando, o sea, que ellos se guiaban mucho por eso, por tener un cuerpo muy bonito, por cuidar tu cuerpo, por ser pues en este caso, por ejemplo, estar cerca de las artes, todo este tema, yo creo que solo te va desencadenando una cuestión pues más del pensamiento, ¿no? Porque cuando tú empiezas a descubrir otras cosas, como todo está relacionado y todo es inherente a todo, pues empiezas a tener como más, empiezas a abrir tu mente y a pensar de ciertas maneras pues diferentes a otras. Entonces yo creo que aparte de que ya era como, ya estaba implícito que ellos tenían que ser pues muy pensantes, también estaba, o sea, también fue un factor importante el que estuvieran tan cerca, por ejemplo, en este caso de las artes y pues por ejemplo, de lo que ya había comentado, ¿no? Que eran muy pues deportistas y este tema. Igual y estoy mal, pero pues es lo que pienso. Muy bien, muchas gracias, Alison. ¿Alguien más desea participar, haciéndonos su opinión? Yo pienso que es amor al universo mismo y igualmente porque eran muy inteligentes. Muy bien, Ari. Gracias. Muy bien, perfecto. ¿No? ¿Alguien más antes de que cerremos esta parte? Creo que fuimos todas, nada más somos tres. Sí. No, somos, era como el chiste, ¿no? Somos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, y conmigo cinco, ¿no? Está. Muy bien, perfecto. Gracias, Ari. Efectivamente, yo creo que coincido con todo lo que comentan. Realmente la parte de que en esta parte de la antigua Grecia hubiese tanta libertad de pensamiento, libertad de raciocinio y también que convivieran mucho con otras sociedades, con otras culturas, les llevó precisamente a tener este momento de filosofar, ¿no? Este origen de la filosofía en el hecho en el que pues le empezaron a dudar o a preguntarse conforme a lo que veían también en otras culturas con las que convivían, quizá por el comercio, por otras situaciones, si realmente era como ellos tenían establecido todo, ¿no? O podía ser de otra manera. Entonces, nos habla de las polis, que ahorita hablamos que las polis pues eran las ciudades libres, ¿no? Las ciudades independientes y en estas pues obviamente implica que hubiese mucha libertad y que hubiese mucha por así decirlo, mucha constatación de las ideas, ¿no? Mucha búsqueda de la parte de las ideas que se tenían con las nuevas que iban apareciendo, ¿no?
El logos de la polis, pues logos recuerden que tiene que ver propiamente con la razón, con el entendimiento de la razón y la lógica. Entonces nos dice que el logos de la polis patentiza la unidad de la diversidad, de la oposición de las clases, y nos habla mucho sobre la diferencia de precisamente estas clases, de cómo había pues bárbaros, ¿no? Que había muchas guerras con los persas, y hubo muchas guerras precisamente de pueblos a pueblos, ¿no? Hubo bastantes encuentros, ¿no? Recuerden que les decía que ya más adelante ya viene lo de Esparta y todo lo que ya conocemos como diferentes enfrentamientos entre diferentes pueblos de esta antigua civilización, ¿no? De la antigüedad. Y nos dice que en una manera de derecho se publican pues precisamente las leyes de Solón, y estas leyes de Solón precisamente tenían que ver propiamente con reformas agrícolas. Déjenme se los coloco aquí, quieren para que los vayan visualizando mejor. Entonces tiene que ver con reformas agrícolas, tiene que ver también con la abolición de la esclavitud, ahí está. Tiene que ver también con una cuestión de los estatutos para el matrimonio. Nuevos estatutos para el matrimonio. Tenía que ver también con parte de la libertad sexual, etcétera, ¿no? Pero sobre todo las reformas agrarias eran algo que resaltaba mucho en las leyes de Solón, ¿no? Lo vamos a marcar por aquí con amarillo. Ay, no, es la letra. Bueno, lo vamos a subrayar, ¿no? Sobre todo esta parte de aparte de las reformas agrícolas, estaba bastante presente en las leyes de Solón, ¿no? Que empezaron precisamente a surgir en estas épocas. Nos hablaba por ahí, creo, de la polis de Elade, nos dice que, pues precisamente la polis de Elade tenía que ver con estas guerras que luego se dieron, ¿no? Con esos enfrentamientos con los bárbaros, con los persas, etcétera, ¿no? Y las leyes de Solón precisamente tienen que ver con estas que acabamos de mencionar, con reformas agrícolas, con la abolición de la esclavitud, con nuevos estatutos para el matrimonio y con una libertad sexual, ¿no? Entonces, nos dice que el agora de la polis dice que era el lugar de concentración libre y de la expresión de la diferencia, ¿no? Nos decía que en esta parte la importancia de la polis y su influencia tuvo en la manera de entender la vida, ¿no? Que es lo que mencionaban ahorita. Esta parte de que existiera una ciudad libre de diferentes pensamientos, libre de ser esclavos, libre de muchas cosas, tuvo mucha influencia en cómo sus habitantes en ese tiempo lograron, pues, entender o la manera en la que entendieron la vida, ¿no? Y lo que dice que precisamente propició que aparecieran tanto la filosofía como la ciencia, ¿no? Porque al ser pues digamos que al ser ciudadanos que constantemente se preguntaban cosas, pues obviamente de la filosofía todavía después avanzó mucho más a la parte propiamente de la ciencia, ¿no? Y si nos damos cuenta, la mayoría, o si no es que muchos de los de descubrimientos muy grandes o de filósofos tan grandes que hubo, precisamente se dieron en estas polis de Grecia, ¿no? También hay otros filósofos alemanes muy famosos, pero precisamente aquí había muchas escuelas, muchas cosas muy enfocadas a la parte de la filosofía, ¿no? Vamos a avanzar. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. No. Muy bien, perfecto. No, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Vamos a avanzar, ¿no? Entonces, nos dice que precisamente hablando de esta parte que comentábamos ahorita,
Nos dice que las representaciones por cuya virtud nacieron, entre otras, las ideas del derecho natural en Occidente, que brotaron de aquellas formas más racionales de concepción antropomórfica, ¿no? Del mundo, que en la primera filosofía griega, ¿no? Reemplazando al mito. Otra vez esta parte de el paso del mito al logos. Así literal se le conoce a esta parte, ¿no? El paso del mito al logos. Cuando las antiguas estructuras sociales, caracterizadas por la existencia de la nobleza rural, dejaron paso a paso a la polis, las formas de vida urbana constituyeron el modelo de explicación del mundo. Dice que por oposición a la arbitrariedad de esa nobleza constituida por los dioses olímpicos, ¿no? Recordemos que hablábamos hace un rato precisamente de que lo que decían los dioses, o bueno, sus representantes, por así decirlo, era una ley sí o sí a cumplir, ¿no? Tú tenías derecho, pues sí, a escoger a cuál venerar, pero al que venerabas, pues seguías como ciertas reglas que tenían estos dioses. Y a los impulsos irracionales de los demonios primitivos, ¿no? Esto refiriéndose precisamente a todas estas cuestiones sobrenaturales que venían dentro de la mitología, ¿no? Dice, el nuevo pensamiento está constituido y condicionado por el paradigma de una acción planificada y sistematizada. ¿No? Un paradigma prácticamente es una parte de resolución, ¿no? Es algo que tiene que tener una solución o algo como pues, como una serie de teorías, de pasos que tienen que tener cierta resolución, ¿no? Y nos dice que el paradigma de una acción planificada y sistematizada dice que normalmente regulada, propia del ciudadano en una actividad productiva especializada y en un ordenamiento comunitario riguroso, ¿no? Entonces nos habla no solo nos habla de la parte de la ideología, sino también nos habla ya propiamente de las estructuras sociales que se fueron dando y también nos habla de cómo todo esto fue cada vez más sistematizado y planificado, ¿no? Precisamente en la manera en la que se podía o no llegar a regular, ¿no? Porque sin la polis, pues no se hubiera producido la filosofía griega, ¿no? Nos vuelve a repetir otra vez la parte del paso del mito al logos, que precisamente tiene que ver esta parte del paso de las creencias, del pensamiento mitológico a la parte de la explicación ya racional, ¿no? Del logos, de la parte ya más racional. Propiamente después, pasando a la parte de la filosofía y mucho más adelante a la parte de la ciencia, ¿no? Tal cual la conocemos hoy en día. Entonces nos dice que sin la polis esto no hubiera sido posible, no se hubiera dado la filosofía griega, ¿no? Que la filosofía es una ciencia para sí, libre y pública, como nos mencionaba hace rato Aristóteles, que surge de la libertad, que da el contraste y la discusión, ¿no? Estas sé que son las características de la poli, y que por ello todo historiador de filosofía griega ha de dar cuenta del hecho y esencia de la polis y de cómo éste influye en el modo de pensar filosófico, ¿no? Entonces nos dice que propiamente la filosofía en ese momento tenía este carácter crítico hacia la cultura griega, ¿no? Tenía este carácter en el que se preguntaba por lo establecido, como nos decía Horken, que lo vamos a rezar tantito para que lo veamos. Aquí está, ¿no? La verdadera función social de la filosofía reside en la crítica de lo establecido, ¿no? Precisamente esa función es la que tenía la filosofía en la antigua Grecia, ¿no? O es lo que surgió para la cultura griega, ¿no? Este papel crítico que vino con la filosofía, pero nos dice también que esto no se hubiera podido dar sin precisamente la polis, ¿no? Sin que no hubiera existido la polis, jamás se hubiera dado el origen de la filosofía y mucho menos esta parte crítica que tanto nos menciona, ¿no? Y que nos dice que está afianzada y que debe de estar afianzada por la manera en la que nosotros logramos estudiarlas, ¿no? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí respecto a la parte de las representaciones, un poco de las estructuras sociales y de lo que significa el paso del mito a logos?
No, No, ya no. muy bien, perfecto. Creo que se nos unió alguien más. No, por ahí creía haber visto a alguien más, pero no. Muy bien, perfecto. Vamos avanzando, ¿no? Ahora nos habla de la filosofía moderna y la perdón, me atoré. Voy otra vez. De la filosofía moderna y la filosofía como crítica al conocimiento y al papel del Estado. Eso es muy interesante porque nos está diciendo que la filosofía como una crítica al conocimiento, ¿no? Y al papel del Estado, o sea, al papel que ya está establecido dentro de la sociedad, ¿no? Y nos dice que esta filosofía moderna surge en el Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? El Renacimiento abarcó del siglo XV, XVI y XVII, ¿no? Finales. Entonces, el Renacimiento se llama así precisamente porque era como un renacer, ¿no? De salir. Anterior al Renacimiento estaba terminando la época medieval en la que les comentaba que todavía se veía como todo en el centro de todo a Dios, ¿no? Después avanzó, por así decirlo, con la mística de Edgar, empezó como a despegarse tantitito, hubo como una lucecita que les dijo, no, a ver, a lo mejor es por otro lado, y empezó a surgir el famoso naturalismo franciscano, que el naturalismo franciscano sigue siendo, eh, sigue siendo parte de, ya tiene que ver con una contemplación hacia la naturaleza, pero la sigue viendo como la naturaleza como creación de como creación divina, ¿no? Como creación de Dios, ¿no? Todo esto todavía sigue muy ligado, todavía en este tiempo la filosofía seguía muy ligado, muy relacionada a la parte religiosa, porque siempre, siempre estuvo muy relacionada sobre todo a esta parte, pero cuando nos dice que la filosofía moderna surge en el Renacimiento, es precisamente porque hubo diferentes tipos de crisis durante esos siglos para que después surgiera el Renacimiento, ¿no? Entre estas crisis hubo muchas crisis en ideologías, en este tipo de leyes como las de Solón, vemos que ya había una abolición de la cuestión de tener esclavos, de reformas agrarias, de muchos beneficios que tenía la religión, precisamente que podía tener propiedades, que podía tener inclusive poder en ciertas decisiones que se supone que nada más le tendrían que corresponder al Estado, ¿no? Entonces nos dice que esta filosofía, sí, adelante, Fabiola. Bueno, una pregunta. Ve que la filosofía nació que fue bueno, antes de Cristo, ¿no? Entonces, en ese transcurso de tiempo fue como disminuyendo. Mm, no fue disminuyendo como tal, más bien se fue como transformando, ¿no? Entonces, se fue transformando de ciertas maneras. Mira, en la época en la que surgió, siguieron avanzando los años, por así decirlo, los siglos, ¿no? Pasó en la época medieval, pero todo estaba enfocado propiamente todavía en la parte de Dios. O sea, antes, la filosofía y la ideología que se tenía, toda estaba centrada simplemente en Dios. Después, nos lo mencionaba anteriormente, ya hubo un cambio hacia reconocer la naturaleza, ¿no? Pero ese cambio hacia la contemplación de la naturaleza que fue pasando con otros filósofos como San Francisco, como Edgar, por ejemplo, muchos que ya fueron, que fueron avanzando en tanto en la pintura como en la parte de la escultura, empezaron a retratar, por ejemplo, en las pinturas ya animalitos, ¿no? A la naturaleza. Ya no tenía que ver el arte solo con, por ejemplo, fondos dorados que tenían que ver propiamente con Dios y el más allá ya, ¿no? Sino con este cambio de filosofía o de ideología, empezaron a enfocarse también en la naturaleza y en una contemplación de esta naturaleza, pero todavía bastante enfocada en Dios, ¿no? En la naturaleza sí, pero como creación de Dios, ¿no? Después, poquito, hubo como un esbozo de humanismo y esto se dio precisamente
Después de la parte del naturalismo franciscano, siguieron avanzando los años antes de llegar a la parte del Renacimiento y pasó algo muy interesante en este periodo que pasó con Dante. Dante era un escritor en ese tiempo, muy famoso por la Divina Comedia. Entonces, Dante escribió un infierno, el infierno de Dante, ¿no? Dante fue el primero, y este es un dato curioso, Dante fue el primer escritor o el primer artista, por así decirlo, que se puso en el centro de su propia obra, porque siempre se hablaba de Dios, se hablaba de la naturaleza, se hablaba de otras cosas menos propiamente del ser humano, ¿no? No es que haya disminuido la filosofía, sino que conforme fueron cambiando o fueron avanzando las maneras de filosofar, también fue cambiando la ideología de los tiempos. Y conforme fueron cambiando estas ideologías, fueron apareciendo muchas más cosas, porque el humanismo no había sido posible antes, ¿no? Antes nos enfocábamos en Dios y en la naturaleza, y el humano pues está hasta allá abajito, ¿no? Cuando Dante se puso como por primera vez, como él mismo, protagonista de su historia, empezó a generar bastante ruido con otras personas, otros artistas, que empezaron entonces a retratar y a esculpir cuerpos humanos, que ya propiamente tiene que ver con la parte de mucha de la estética, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en el que empezaron a fijarse más en el cuerpo humano y fue donde también hubo muchos avances en astronomía, en anatomía, hubo muchísimos avances porque empezaron a ver más allá de lo que ya estaban viendo nada más, ¿no? Nada más veían a Dios, algunos que se resistían todavía a cambiar a otro tipo de ideología o de pensamiento, y los otros que se enfocaban nada más en la parte de la naturaleza como una contemplación. Más adelante de esto todavía, ya podemos ver esbozos de ciencia porque precisamente esta contemplación de la naturaleza los llevó después a no solo una contemplación, sino a una observación. Y ya cuando nosotros observamos la naturaleza, ya nos preguntamos, entonces, ¿por qué surge el arco iris? ¿No? O sea, con una contemplación podemos decir, ay, qué bonito el arco iris, ¿no? Está bonito. Pero luego decimos, pero ¿de dónde surge el arco iris? ¿A través de qué pasa para que la luz refleje esos colores, no? Y entonces ya con esa observación, después de la contemplación, con esa observación de la naturaleza, empezó a surgir también lo que es la parte de la ciencia, ¿no? Entonces, no es que haya disminuido, pero sí fue cambiando la manera de filosofar y hubieron muchas contradicciones durante todos esos siglos de diferentes filósofos, porque si bien algunos decían que no, que todo estaba enfocado a la divinidad y a Dios, otros decían que no, que se iba más por la parte de la ciencia, ¿no? De hecho, Kant fue uno de los pioneros que siempre quiso ver a la filosofía como una ciencia, pero para ver esta filosofía, él, por ejemplo, veía las leyes de Newton y él decía, bueno, es que si la ciencia es de cierta manera, ¿no? Entonces la filosofía también tendría que tener sus leyes y también tendría que tener sus normas y también tendría que tener un fundamento para que sea una ciencia, ¿no? Esto realmente fue un dilema por muchos años también, años hablando de periodos grandes en siglos. Entonces, no es que se haya ido disminuyendo la filosofía, más bien fue cambiando. Por eso una se llama filosofía clásica, otra se llama filosofía moderna, otra ya es más parecida a la contemporánea. Entonces, no es que haya disminuido, más bien fue cambiando la manera, la ideología, las relaciones sociales y también la manera de expresión de los artistas que estuvieron en esas épocas, ¿no? No sé si respondí tu duda, Fabiola, o ya te enredé más. No, no, sí, sí, ya le entendí. Es que, bueno, no le entendía bien, pero ahorita sí, ya entendí que se va transformando con el paso del tiempo. Así es, exacto. Inclusive la filosofía, lo que le llamamos filosofía hoy en día, pues realmente, ¿qué es, no? ¿Qué es la filosofía hoy en día? Nos enfocamos solamente en Dios, nos enfocamos solamente en la naturaleza, nos enfocamos solamente en el hombre, ¿no? ¿En qué nos enfocamos cuando nosotros filosofamos? O nos enfocamos en una crítica social, por ejemplo, como lo veíamos hace rato, ¿no? En lo que nosotros nos vayamos o en nosotros mismos. Entonces, la filosofía sí va cambiando de cierta manera, va cambiando las ideologías
y también por eso el arte, aunque pareciera que no tiene relación, pero la filosofía y las ideologías tienen mucho que ver con el arte que se desarrolló también durante los años, ¿no? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Nos dice que la filosofía surge en el Renacimiento y se extiende hasta los últimos años del siglo XX, ¿no? Nosotros estamos en ¿qué siglo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que me diga en qué siglo estamos? 21. En el 21. Muy bien, perfecto, ¿no? Ándale, sí, eso, con seguridad, 21 y a secas, ¿no? Muy bien, perfecto. Estamos en el siglo XXI, a menos de que haya pasado algo y no me haya enterado con eso de la pandemia, ya perdí la noción del tiempo, la verdad. Entonces, nos dice que entonces se extendió hasta los últimos años del siglo XX, o sea, todavía no tocaba el siglo XXI, hasta los últimos años del siglo XX, ¿no? Que no es hace tanto. Realmente, si nosotros investigamos, les voy a dejar de tarea que investiguen cuándo acabó el siglo XX y cuándo inició el siglo XXI, ¿no? Entonces, no es tanto tiempo, ¿no? Dice, y cuya principal característica es la subjetividad que instala un cambio en la manera de indagación. ¿No? Aquí hay dos palabras bastante interesantes. Una, la subjetividad, y otra, la indagación, ¿no? Sobre los problemas o temas centrales de la vida y el hombre. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere con subjetividad? ¿Alguien sabe a qué nos referimos con subjetividad? Si no, igual me pueden colocar que no en el chat, ¿vale? Pues subjetividad es, bueno, podría sonar muy extraña mi definición, pero es como lo contrario de la objetividad en sí, ¿no? O sea, es como cuando dices, no, es que mi opinión es muy subjetiva porque a lo mejor por mis preferencias no te puedo dar una razón lógica, entonces eso es como la subjetividad, ¿no? No sé si estoy equivocada. No, muy bien, Alison, creo que lo explicaste bastante bien. Y hay algo que tú dijiste muy importante, ¿no? Que es con mi forma de ser, con mis gustos, con mi personalidad, ¿no? Entonces, la subjetividad ya tenía que ver con cada persona, ¿no? La subjetividad tiene que ver con cada uno de nosotros, con la percepción que tenemos, con los argumentos que damos, etcétera, ¿no? Entonces, propiamente nos decía que dice que la característica de este tipo de filosofía nos dice que es la subjetividad en la manera de indagación, ¿no? O sea, en la manera de investigar. Recordemos que indagar es investigar, ¿no? Entonces nos decía que variaba entonces, dependía de la percepción de cada persona para el cambio en la manera de indagación, ¿no? Y esto, a otros filósofos lo relacionan mucho con las disciplinas que se crearon después, ¿no? Con las diferentes disciplinas a las que nosotros estamos enfocados, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Nos dice sobre los problemas o temas centrales de la vida y el hombre. Y nos habla precisamente de la reforma. Por ahí alguien, ya casi vamos a acabar, ya tenemos poquito tiempo. Entonces nos habla precisamente de la reforma y protestante y del renacimiento, ¿no? Entonces nos dice que la filosofía es una disciplina, ¿no? Que se ocupa de indagar, por supuesto, o sea, de investigar, para poder resolver los principales interrogantes que invaden al hombre, ¿no? ¿Cuáles creen que sean las principales preguntas que se hacen los hombres? O, bueno, el hombre, aquí lo siento mucho, aquí dice el hombre, pero no, cuando dice el hombre se refiere a las mujeres y los hombres, ¿no? Debería ser el hombre y las mujeres, por supuesto, pero aquí nada más dice el hombre. Entonces, ¿cuáles creen que sean las primeras preguntas que quizás se hacían o nos hacemos todavía las personas en referencias a lo que tienen que ver, pues, con temas de la vida y de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles creen que sean como estos tipos de este de preguntas o de indagaciones que hacemos más o que nos hacíamos más, porque hay algo muy gracioso. No han cambiado tanto. Desde ese siglo hasta ahorita creo que nos seguimos preguntando casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que podrían ser? Sí, adelante, Alison.
Yo creo que muchas veces, bueno, casi siempre nos hemos preguntado, como bien dices, según lo que yo creo, de dónde venimos, quién nos creó, o muchas veces cuál es nuestro propósito, por qué, o sea, si alguien en realidad nos creó, que en mi muy personal punto de vista, sí alguien tuvo que ver con esto porque se me hace una locura. em, ¿Con qué propósito nos creó? O sea, yo a veces digo, o sea, si Dios nos creó, la verdad tenía mucho tiempo libre porque, o sea, la neta, este, o sea, es una locura nuestro mundo, ¿no? Tanto nosotros como seres, tanto todo lo que nos rodea es una cosa increíble que jamás terminaremos de conocer. Entonces, yo creo que a lo mejor va por ahí, ¿no? Muchas gracias, Alison. Adelante, Fabiola. Bueno, casi iba a decir lo mismo de que, cuáles son nuestros propósitos, bueno, nuestro propósito en general, eh, por, bueno, más que nada el porqué de las cosas, ¿no? Ok, ok, Fabiola, muchas gracias. Entonces, pues realmente si les voy a decir las que digamos que en este tiempo, ¿no? En ese tiempo, las personas o que eran las interrogantes que más invadían a los hombres y las mujeres, ¿no? Por así decirlo. Porque dicen nada más al hombre, pero se refiere a todos en general, ¿no? Entonces, una era la existencia, que creo que estas dudas o interrogantes existenciales siempre las hemos tenido, como ya mencionan. Otra era la moral, la ética, ¿no? ¿Qué está bien realmente y qué está mal realmente, ¿no? O qué es correcto, porque recuerden que la moral tiene que ver con una situación más propiamente religiosa y la parte ética tiene que ver más bien con hacer lo correcto, ¿no? Más allá de la subjetividad que nos pueda dar la parte moral, tiene que ver con algo objetivo y con hacer lo correcto o no, ¿no? Creo que es otra cosa que siempre nos hemos preguntado o nos seguimos como interrogando, ¿no? ¿Qué realmente está bien o qué realmente está mal, ¿no? El conocimiento, realmente cuál es el origen del conocimiento, por eso hay tantas teorías de cómo llegar a conocer algo, desde las teorías por ejemplo, los empiristas que decían que el conocimiento, la experiencia era la base del conocimiento, ¿no? Había otros filósofos que decían, no, a ver, espérate, o sea, la razón y la experiencia, ambas tienen que estar de la mano, tiene que haber conocimiento y tiene que haber experiencia o tiene que haber algo, pensamientos en nuestra cabecita y tiene que haber también una experiencia que podamos manipular para que se dé concretamente a lo que nosotros llamamos como conocimiento, ¿no? Entonces creo que esto es algo que se ha dado mucho y se sigue haciendo todavía. Todavía siguen apareciendo muchas teorías del conocimiento donde nos muestran diferentes metodologías o diferentes maneras en las que podemos aprender nosotros o pueden aprender las personas, ¿no? Una manera de aprender que tenemos nosotros ahorita, pues es precisamente de manera digital, ¿no? De manera autodidacta, de manera autónoma. No necesitamos que alguien nos diga qué aprender. Nosotros podemos acceder a mucho material, a muchos videos en YouTube, podemos acceder a muchas cosas para reforzar lo que quizá una persona nos esté diciendo, ¿no? O esta parte también en la que había un profesor en la universidad, el que siempre nos decía, ¿no? Bueno, ¿y ustedes cómo saben que lo que yo les digo es verdad, ¿no? Si ustedes no investigan más, si ustedes no se preguntan si el conocimiento que están adquiriendo realmente es así, y no investigan más y no se documentan más, ¿cómo van a saber que lo que yo no les vengo aquí a aventar es el choro, ¿no? Nada más para pues, cubrir mis horas y que me paguen. Entonces nosotros nos quedamos pensando, como que, ay, no creo que sea capaz de hacer eso, ¿no? Pero de todos modos, o sea, lo que quería llegar él era precisamente a esta situación, ¿no? En que nosotros constantemente tenemos que estar indagando, investigando, y siempre surgen interrogantes referentes a la parte del conocimiento, ¿no? La parte del lenguaje, etcétera, ¿no? Entre otros. Muy bien. Entonces nos dice que la filosofía precisamente se trata de un área que abarca en cuanto a los campos de estudio en los que interviene y asimismo recibe la influencia de otras ciencias, ¿no? Y ámbitos tales como la política y la religión, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace rato. La filosofía siempre ha estado muy ligada a la parte religiosa
y en su momento también a la parte política, viéndola desde la manera del desenvolvimiento y las normas sociales que hay, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 5 y tienen, creo, una sesión más tarde, ¿no? Entonces déjenme dejar de compartir y ahorita este, cerramos la sesión, ¿no? Voy a dejar de grabarla.